Trabajaremos con tablas de distribución de frecuencias. En el ejemplo consideramos personas que asisten a un grupo de autoayuda y analizaremos las edades de estas personas. Entonces, la variable, en este ejemplo, edades, es decir, las edades de estas personas. La variable la simbolizamos con XY y la tenemos considerada en la primera de las columnas. Las hemos agrupado a las edades en intervalos de clase. La amplitud a considerar es 10. En la segunda columna, lo que tenemos representado es la cantidad de personas. Constituye la frecuencia absoluta o simplemente frecuencia y la simbolizamos con FI. ¿Cómo interpretamos? Hay 4 personas cuyas edades están comprendidas entre 0 y 10 años. 8 personas tienen edades que van entre 10 y 20 años. Recordemos que usamos corchete cuando incluimos al extremo, en este caso al extremo inferior. Y el paréntesis nos está diciendo que no debemos incluir al extremo, en este caso no debemos incluir al extremo superior. Quiere decir que la persona que tiene 10 años no la incluimos en el primer intervalo, sino que está incluida en el segundo intervalo. Esto es, por ejemplo, en el segundo intervalo tenemos 8 personas cuyas edades van entre 10 y 20 años. En este segundo intervalo están incluidas las personas que tienen 10 años, pero no las que tienen 20, pues las personas de 20 años van al intervalo siguiente. Si sumamos todos los valores de la frecuencia absoluta, lo que obtenemos es la población, es decir, el total de las personas que estamos analizando y que en este caso es 40. Si nos fijamos en la columna de la frecuencia o de la frecuencia absoluta, podemos encontrar el modo de la distribución. El modo es el valor de la variable que tiene la mayor frecuencia. Entonces, buscamos la mayor frecuencia, 12, y nos fijamos a qué valor de la variable le corresponde. ¿Nos fijamos? Esto nos está diciendo que el modo es 50-60 años. El modo es el valor de la variable que tiene la mayor frecuencia. Pasemos ahora a la frecuencia relativa. ¿Cómo la obtenemos? Veamos, hay 4 personas sobre un total de 40 cuyas edades van entre 0 y 10 años. Si hacemos 4 dividido 40 nos da 0,1. Hay 8 personas de un total de 40 que tienen entre 10 y 20 años. Si hacemos 8 dividido 40, esto nos da 0,2. Procedemos de igual forma para el resto de los intervalos. Y si sumamos todos los valores de la frecuencia relativa, nos da 1. Si a la frecuencia relativa la multiplicamos por 100, obtenemos la frecuencia porcentual. Por lo tanto, si hacemos 0,1 por 100, nos da 10. Esto es, hay 10% de la población cuyas edades están entre 0 y 10 años. Hay un 20% de la población que tiene edades que van entre los 10 y los 20 años. Es decir, lo que tenemos al sacar o al calcular la frecuencia porcentual es el porcentaje que corresponde a cada intervalo. Y naturalmente, si sumamos todos estos valores, obtenemos el 100%. Si ahora vamos sumando los valores de la frecuencia, obtenemos la frecuencia acumulada. Para el primer intervalo la frecuencia acumulada es 4, es decir, repetimos el 4 que tenemos en la frecuencia absoluta. Ahora, si a 4 le sumamos 8, esto nos da 12. Quiere decir que la frecuencia acumulada para el segundo intervalo es 12. ¿Cómo lo interpretamos? Hay 12 personas cuyas edades están comprendidas entre 0 y 20 años, o bien hay 12 personas con edades inferiores a 20 años. Si a 12 le sumamos 0, nos da 12. Si a 12 le sumamos 10, nos da 22.
22 más 4 es 26. ¿Cómo interpretamos el 26? Hay 26 personas cuyas edades están comprendidas entre 0 y 50 años, o lo que podemos decir también es que hay 26 personas cuyas edades son menores a 50 años. Y obviamente el último valor de la frecuencia acumulada nos da la población. De la misma forma, si sumamos los valores de la frecuencia porcentual, lo que obtenemos es la frecuencia acumulada porcentual. La frecuencia acumulada porcentual para el primer intervalo es 10, es decir, repetimos el de la frecuencia porcentual. Y ahora vamos sumando los valores de la frecuencia porcentual. Entonces, 10 más 20 nos da 30. El 30% de la población tiene edades menores a 20 años. Si a 30 le sumamos 0, nos da 30. Si a 30 le sumamos 25, nos da 55. Si a 55 le sumamos 10, nos da 65. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar, por ejemplo, a este valor? El 65% de la población tiene edades que van entre los 0 y los 50 años, o bien decimos el 65% de la población es menor a 50 años. Hay otra columna que nos ayuda a calcular el promedio de las edades de la población. Esta columna es XI por FI. Porque si nosotros queremos calcular el promedio de las edades, una de las posibilidades es sumar las edades de las 40 personas y dividir por 40. Pero en este caso, como las edades están agrupadas en intervalos, lo que hacemos es ir trabajando con las marcas de cada intervalo. Es decir, la marca para el primer intervalo es 5, porque lo que hacemos es promediar las edades en el intervalo. Si tenemos personas cuyas edades están comprendidas entre 0 y 10 años, promediamos en 5. Entonces, si en este intervalo tenemos 4 personas, hacemos 5 por 4, nos da 20. 15 por 8 nos da 120. En el tercer intervalo no tenemos personas. En el intervalo siguiente hacemos 35 por 10 y nos da 350. Repetimos para el resto de los intervalos. Luego sumamos todos estos valores. Ello es 1460, y ahora sí, a este valor lo dividimos por la población, vale decir, lo dividimos por 40. Nos da 36,5. Si redondeamos, esto es 37 años. Esa es la edad promedio de este grupo de personas. Entonces, para poder calcular o para poder encontrar la media aritmética, es decir, el promedio de las edades, lo que hacemos es multiplicar la variable por la frecuencia, XI por FI. Luego sumamos todos estos valores y los dividimos por la población. Y finalmente lo que haremos es representar en forma gráfica la frecuencia acumulada para poder encontrar la mediana de la distribución, como así también los cuartiles.